es 18:40. Aquí voy a parafrasearles un poco del primer capítulo para que lo puedan entender lo que vamos a leer. Aquí estaba pasando lo siguiente: estaba reinando un hombre que se llamaba Acab, el cual tomó como esposa a Jezabel, y ella le pidió a él que construyera muchos templos para Baal y para la diosa Astoret, que era la diosa de la sexualidad. Y en estos santuarios o en estos templos, ella colocó sacerdotes de Baal y sacerdotes de Astoret. Entonces estaba el profeta Elías en ese momento, y el profeta Elías le pidió al Señor que le demostrara que el Dios de ellos no hacía nada, pero que Él sí. En este momento, en el capítulo 40, en el versículo 40, disculpen, Elías ordenó que atraparan a todos los sacerdotes de Baal y los mataran a todos. Si pueden ir conmigo, y dice: entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Hermanos, Jezabel ya había perseguido a muchos profetas del Señor para matarlos. Y en este momento Elías también estaba siendo perseguida por ella. Y en este momento, hermanos, Elías no tuvo miedo del poder que podría tener Jezabel y de lo que podría hacer Jezabel con él, si lo mataba o no lo mataba. Elías estaba pendiente, era de agradar al Señor, porque lo que estaba ocurriendo allí era un desastre. Esa gente estaba haciendo lo que le daba la gana con el pueblo del Señor. El Señor estaba tan enojado, y Elías tomó la autoridad como sacerdote y mató a todos estos hombres. Después, más adelante, podemos ver que Jezabel le promete a Elías que lo va a matar, y Elías tiene que huir. Yo lo que veo aquí, hermanos, es que a veces como cristianos, nosotros, por el mensaje de la verdad, siempre vamos a ser perseguidos. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú predicas la verdad, siempre te van a perseguir. Cuando tú vas en contra de la corriente, siempre te van a perseguir, aún los que están dentro de la misma iglesia, que no están de acuerdo contigo. Te van a perseguir porque el mensaje de la verdad cuesta tu vida, cuesta tus amistades, cuesta todo lo que tú más amas, eso cuesta. Porque el mensaje de Cristo siempre va a confrontar. Siempre va a confrontar con el pecado, siempre va a confrontar con la corrupción, siempre va a confrontar con aquello que nadie quiere escuchar. Ninguna persona que predica la verdad en la Biblia ha sido amada. Todas las personas que han predicado la verdad de Cristo han sido perseguidas, apedreadas y muertas. Y en la actualidad, hermano, yo creo que cuando uno ve a un predicador, uno ama al predicador. Y no, a mí todavía no me lanzan un botellazo, como dice mi hermano Ronnie. No me lanzan un botellazo predicando. Entonces, yo creo que algo debemos estar haciendo mal. Porque el deber del predicador, el deber de la voz de esa persona que el Señor usa para que sea su voz, es exponer siempre la verdad a cualquier costo. Incluso si eso te hace ser el más odiado de todos. Entonces podemos ver cómo Elías, el profeta, fue el ejemplo de eso. Ahora vayamos a Juan 12:43 para que veamos el ejemplo del mismo Jesús. Aquí podemos ver que Jesús estaba predicando en el capítulo completo. Si lo podemos, se los dejo de tarea para que lo lean en sus casas.
Pero Jesús aquí, él le estaba hablando y estaba anunciando su muerte en este capítulo. Y ya, denme un segundo. Y él estaba hablando a los fariseos en este capítulo, lo podemos ver en el verso 42. Dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. El Señor les estaba predicando y muchos de ellos habían creído, pero muchos de ellos, por temor a que fueran expulsados de la sinagoga, prefirieron quedarse en silencio y no creer en lo que estaba diciendo Jesús. No seguirlo, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Imagínense, o sea, rechazaron al mismo Mesías que les estaba dando una palabra por temor al hombre, porque amaban más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Y esto lo pasó el mismo Jesucristo. Por eso es que el Señor hablaba en parábolas, y quienes los entendían eran los que Él le permitía que así fuera, que eran a los suyos, a sus íntimos. Entonces aquí podemos ver que Jesús también pasó por lo mismo. Jesús también le predicó a la gente, pero muchos de ellos preferían no seguirlo porque amaban más lo que dijera el hombre que lo que decía Dios. Entonces, hoy yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has preferido negarte a lo que tú eres, a decir o ocultar que tú eres cristiano para ser aprobado por el hombre, pero estás dejando a Dios por fuera? ¿Cuántas veces has preferido mejor desechar el mensaje de Dios porque te da miedo no ser aceptado en un grupo, no ser aceptado en un lugar? ¿Cuántas veces lo has hecho? Respóndetelo tú mismo. Vamos rápidamente a Hechos 7:51. Aquí podemos ver que Esteban estaba hablando ante el concilio, y buscaron una persona para que dijera que Esteban estaba blasfemando en contra de Moisés y del mismo Jesús. Porque ellos, en este momento, ellos pensaban que Moisés era como la máxima autoridad. Hablar mal de Moisés era como hablar mal ese era como su Dios, por todas las cosas que Dios había hecho a través de Moisés. Pero ellos tenían eso como, digamos decir, como si no se pudiera hablar de eso. Entonces buscaron una persona que inventara, que había escuchado hablando mal a Esteban acerca de Moisés y del mismo Jesús. Entonces, cuando él llega al concilio, estos hombres estaban súper molestos con lo que estaba pasando con Esteban. Y Esteban aún así no dejó de predicar la verdad. Esteban no le importaba lo que iba a pasar con su vida en ese momento. Esteban sabía que el Señor, pasara lo que pasara, el Señor iba a estar con él en todo momento. Hermano, podemos ver que Esteban le dice, imagínense Esteban lo que se decidió a decirle. En el 51 dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Sabemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo de dura cerviz. Han sido duros, a pesar de que el Señor los sacó del pueblo de Egipto, y los trajo y los sostuvo 40 años en el desierto, y hizo milagros, hizo proezas. Ellos no lograban entender
lo que el Señor estaba haciendo. Esos 40 años, hermanos, ellos estuvieron ahí. Y vieron que caía del cielo maná, vieron como el Señor les proveía. De día les colocaban nube y de noche columna de fuego y estuvo con ellos. Y aún así se iban a otros dioses. Entonces aquí vemos como Esteban, como un celo santo, dijo: Dios mío, pero ustedes sí son tercos, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Y estos hombres, hermanos, se enfurecieron en contra de Esteban y lo apedrearon. Hermano, cuando Esteban estaba siendo apedreado ahí por la verdad de Cristo, que dijo Esteban: Señor, no los culpes de este pecado, ellos no saben lo que hacen. Hermano, la vida del cristiano nunca ha sido más fácil que en este momento. En este momento es fácil decir: yo soy cristiano, porque a ti nadie te está persiguiendo, a ti nadie te está colocando una pistola en el cuello para que no hables, a ti nadie te va a apedrear cuando hables algo que no es. En este momento es fácil. ¿Y cuántos de nosotros detenemos esa verdad? A veces no hablamos. Lo digo por mí, porque a veces cuando la gente se me sienta al lado de la camioneta, a veces me cuesta predicarle. Cuando eso es algo que deberíamos hacer siempre. Hermanos, ¿cuánta gente en la Biblia no murió, no fue perseguida por este mensaje, el mensaje de la verdad? A veces la gente dice: es que tú eres muy duro cuando predicas, si confrontas el pecado, si confrontas la pornografía, si confrontas el adulterio, la fornicación, eres muy duro. Pero hermanos, el que es de Cristo va a permanecer así, el mensaje le duele. Y eso nos va a ayudar a formarnos, a transformarnos día a día. Pero si nadie nos confronta con nuestras debilidades cuando predican, ¿cómo vamos a cambiar? No vamos a cambiar. Si el predicador viene y se para aquí, te soba y te dice: sí, vas a estar bien, el Señor te va a prosperar, el Señor, sí. Pero ¿dónde queda el verdadero mensaje? Hermano, los apóstoles en el libro de los Hechos le decían a la gente: arrepiéntete, estás en pecado, arrepiéntete. Y eran salvos. La gente no le mentía cuando predicaba, no le decía: sí, mira, el Señor te va a prosperar, ven a Cristo, todos tus problemas van a ser llevados, no te va a pasar nada, vas a vivir en Alicia. No. Los apóstoles hablaban la verdad, hablaban todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, por este mensaje, muchos fueron perseguidos. Y vamos a seguir en Hechos 20:24.